Todos en algún momento de nuestra adolescencia hemos fantaseado con vivir en Estados Unidos, la tierra de las oportunidades donde los empresarios se convierten en presidentes y te venden armas en el Hiperdino. Hiperdino, las mejores armas de Canarias. Gran parte de nuestra cultura popular se forma a raíz de productos que vienen de ahí, y de una manera u otra hemos querido tener esas vidas. Pero con el tiempo creces y te das cuenta de que vivir ahí... Pero de todos los productos culturales que nos hacen creer que un sándwich de crema de cacahuete es digno de estrella Michelin, hay algo que me vuelve loco. Los colegios, academias, institutos, universidades, todas las ficciones que se desarrollan en un centro de enseñanza, me flipan. Esa en la que cantan, la vi. Esa en la que enseñan a ser princesa, la vi. Esa en la que enseñan a dejar de ser princesa, por supuesto que la vi. En España lo más parecido que teníamos era física o química, que, bueno, tenía cosas en común con Estados Unidos. Pero entre todas las películas y series de este tipo, había una que era el pic de la romantización de la adolescencia, y en mi opinión, una de las mejores series para adolescentes. Así que hablemos de... Zoey 101. Pero espera, antes de nada, veamos de dónde surge. Esto es All That, el programa que a principios de los 90 definió el rumbo de Nickelodeon durante más de 20 años. Y es que a partir de aquí consiguieron montar un imperio, aunque eso es cosa para otro vídeo. Pero en resumen, a raíz de All That y utilizando a algunos actores que participaban en ella, crearon dos series derivadas, Kenan y Kel y El Show de Amanda. Este último parodiaba anuncios, programas o series que estuvieran de moda en ese momento, y luego de escribir una parodia de la serie de drama adolescente, pensaron que esa idea tenía el potencial de ser no solo un sketch, sino una serie al completo. Lo que nos lleva a 2002, cuando durante la preparación de la octava temporada de All That, incorporaron al elenco nuevos talentos, y entre todas las incorporaciones destacaba la hermana de Britney Spears, Jamie Spears. Al ver la popularidad que estaba ganando, los ejecutivos de Nickelodeon decidieron darle su propia serie, así que retomaron la idea de parodiar series adolescentes, retocaron cositas aquí y allá, y ¡voilá! Puestos en contexto, dentro vídeo. La serie cuenta la historia de Zoey, una chica de 13 años que llega a PSA, un internado que por primera vez en su historia acepta chicas como estudiantes, encontrándonos desde la premisa el primer punto diferencial de la serie. La serie iba de nada. No tenían poderes, no tenían un show en internet, ni tenían que ser estrellas del pop en secreto. La serie iba de ser adolescente y punto. Zoey llegaba a PSA, conocía a sus nuevos amigos y ya está. No había nada más, simplemente eran chiquillos haciendo cosas de adolescentes estadounidenses. O bueno, lo que hacían antes de acabar así. Pero que no vaya de nada en concreto no quiere decir que la serie fuera plana. Mediante la comedia se hablaba sobre temas que son importantes durante la adolescencia, como las relaciones personales con tus amigos, el miedo a los cambios, cómo enfrentarte a un fantasma que aterroriza un campus entero y casi mata a una de tus amigas. Mi vida es una espiral de dolor sin fin. O el amor adolescente. Pero no solo destacó por eso. Como dije antes, la serie empieza con que por primera vez en su historia, el internado acepta a las chicas. Y esto es realmente interesante para la época en la que salió. Varios capítulos de la primera temporada giraban en torno a cómo las chicas tenían que competir contra los chicos, aguantar las novatadas o adaptarse a ese nuevo mundo. Siempre teniendo que demostrar que eran merecedoras de estar ahí. Eran ellas las que movían la serie. Así que ahora que has descubierto que el feminismo lo inventó Zoey 101, podemos pasar a hablar del formato de la serie. Y permitidme que me ponga... El formato de Zoey 101 se aleja por completo de lo que se hacía en las cadenas juveniles en ese momento. El formato de otras series como Raven o Drake y Josh optaban por un estilo de sitcom tradicional, desarrollando cada capítulo desde unos platós, con público en vivo y con un estilo de realización a 3 cámaras. Y aunque todos recordamos esas series y sabemos diferenciarlas, pasa algo con las sitcoms a 3 cámaras, y es que se ven prácticamente igual. Y eso tiene una explicación, así que retrocedamos a 1927. Y sí, este era el momento... Esta película de aquí es Metrópolis, uno de los exponentes del expresionismo alemán, y este es Karl Karl Freund, su director de fotografía. Tras emigrar a los Estados Unidos y literalmente hacer historia del cine, Karl Freund fue contratado para llevar a cabo la fotografía de la sitcom I Love Lucy. Y al empezar a trabajar en ella, se dio cuenta de que por la naturaleza del proyecto era imposible mantener una iluminación similar al cine. Los actores se mueven por todo el escenario, tienen un presupuesto limitado y lo más importante es conseguir una... Así que tuvo una idea.
Iluminó todo, todo estaba enfocado y grabó a 3 cámaras. De esta manera se aseguraban de agilizar el rodaje y centrarse simplemente en que los actores estuvieran bien. Y prácticamente ese es el mismo sistema que se utiliza en la actualidad para las sitcoms. Pero hasta aquí la sitcom clase de hoy. La próxima semana hablaremos sobre por qué muchos finales de sitcoms son horribles. ¡Nos vemos! Es por eso que las sitcoms a 3 cámaras se sienten como una obra de teatro. Pocas localizaciones, actores entrando y saliendo de escena, y por la colocación de las cámaras, el espectador pasa a ser una pared más. En cambio, el formato de Zoey 101 permite añadir un poco más de salsa. Al estar grabada a una cámara, los planos pasan a tener un mayor valor narrativo. No hay rastro de lag. Y la cámara no está limitada a ser solo una pared. Podemos introducirnos en las habitaciones, remarcar las emociones, sentir que estamos dentro... La cámara nos permitía sentirnos dentro de la acción, ser parte de ese grupo de amigos. Y todo esto es potenciado por haber sido grabado en localizaciones reales, siendo esta mi parte favorita de la serie y en la que creo que acertaron de pleno. Todo el show se desarrolla en PSA, la Pacific Coast Academy, también conocido como el paraíso en la Tierra, el lugar en el que terminan las baldosas amarillas, el sitio al que llegas cuando sigues las indicaciones de la segunda estrella a la derecha y todo recto al amanecer. ¿Se acuerdan cuando al principio dije que PSA era un internado? Pues agüita, niño, porque la visión que tenemos desde España sobre los internados es algo con uniformes, ana de armas y algún que otro nostálgico defensor de los valores tradicionales. No la tremenda maravilla que era PSA. Y sí, muchos diréis que estoy exagerando, y no lo voy a negar, puede que un poco. Pero es que en la Pacific Coast Academy consiguieron materializar el sueño de todo adolescente. Estudiabas alejado de tus padres, compartiendo espacio y tiempo con tus mejores amigos, y en un campus que tenía desde restaurantes de sushi llevados por el malo maloso de Tokyo Drift, sí, es él, a cine. ¿Qué? Que aquí hay facultades que no tienen ni cafetería, niño. Habían excursiones, concursos, conciertos. PSA era el lugar perfecto para aislar a estos personajes adolescentes, los cuales son el pilar fundamental de cualquier serie, al igual que tú eres el pilar fundamental de que puedas seguir subiendo vídeos. Así que anda, suscríbete y dale a like, es gratis. El sentirnos atraídos por sus vidas, el desarrollo de estas y sus personalidades es lo que nos hace seguir viendo una serie. Y aquí tenemos una parrilla increíble, encontrándonos a personajes muy diferentes los unos de los otros, consiguiendo crear contrastes entre ellos y algo que es aún más importante, que el espectador pudiera sentirse representado. Porque seas como seas, aquí no entran feas. Son bromas. Seas como seas, hay un personaje con el que poder identificarte. Espero que no, pero puede ser como Logan, el prepotente que nadie sabe muy bien por qué está en el grupo, Michael, el gracioso, Chase, el chico torpe y enamoradizo, Quinn, la superdotada, Nicole, la inocente, Lola, la drama queen, Dana, la que duró una temporada, o Zoey, la jefasa, pero que tiene la misma personalidad que un fan de Peaky Blinders. Ninguna. Y si no te sentías identificado con los personajes principales, esta serie contaba con los que para mí son de los mejores secundarios de Nickelodeon. Stacy, la piba de los bastoncillos a la que nunca le salía nada bien, Coco, la supervisora de la residencia de chicas que se pasaba el día comiendo para camuflar su ansiedad. Pero soy divertida, ¿verdad? ¿Verdad? Claramente nos estaban advirtiendo de algo. O mi favorito, Mark del Fígalo. El pibe que con una barra de salami y una cara de ir gato cósmico se convirtió en el presidente estudiantil de PSA. ¿Cómo no te va a caer bien este pibe? Y es que esta serie es icónica. Zoey 101 nos presenta elementos que muchísimos años después de haberla visto, seguimos recordando, como los Techmates, las mochillos o la llave de Zoey. Pero todos estos elementos de los que hemos hablado en este vídeo se ven reflejados en el que para mí es uno de los mejores capítulos de la serie. Hay algunos increíbles, como el capítulo de la playa, el de la cápsula del tiempo, o el de cuando la mismísima iCarly casi crea una bomba atómica y hace desaparecer el estado de California. Pero el del cumpleaños de Chase es trippy. O tripiante si eres de Latinoamérica. El capítulo comienza presentándonos que el cumpleaños de Chase es en apenas unos días, pero debido a lo estresado que está por la entrega de un proyecto de clase, le deja claro a sus amigos que no quiere celebrarlo. Por lo que ellos, comprendiendo la situación, le hacen caso y fin. Nah, según se va, deciden organizarle una fiesta de cumpleaños sorpresa. Le organizamos la fiesta. Por supuesto. Faltaría más. Pues claro. Ya de noche, Zoey entra en la habitación de Chase con la intención de conseguir algo de información para el regalo, pero descubre que Chase está aprovechando el tiempo libre que tiene para hacerle una felicitación animada a su abuela, ya que ambos cumplen el mismo día.
Chase le explica a Zoe lo importante que es su abuela para él y le enseña cuál es la canción favorita de ambos. 1.000.000 de gotas de lluvia. Por lo que Zoe, al escuchar la historia y al ver la foto de la abuela, parece tener una idea: meterla dentro de una tarta. No en ese sentido. Pero tras organizar todo, Zoe recibe una llamada. La abuela de Chase ha pillado un resfriado y no va a poder ir. Durante la mañana de cumpleaños, vemos cómo todos duermen, excepto Chase, que se ha pasado toda la noche trabajando en el proyecto. Pero de un momento a otro se genera un caos en la habitación, chocando las diferentes tramas del capítulo, consiguiendo que Chase explote. Pero cuando está a punto de irse... ¡Espera! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Una maldita vez más! ¡Te reto 2 veces, cabrón! Zoe localiza a Chase y como no pudo traerle a su abuela, en su lugar le regala... Un boli de PCA. Esta piba tiene una pedrada, loco. Cuando los dos llegan a la sala común de la residencia, todos le felicitan el cumpleaños y fin. Nah, volví a mentir. Zoe se marcha para cambiarse la ropa, pero cuando vuelve a la fiesta, se entera de que Chase se ha ido. Chase se ha ido, es su fiesta de cumpleaños. Pero Michael la aparta del grupo. Y pasa esto. Mientras vemos cómo de fondo siguen bailando, nos enteramos de que la abuela de Chase ha muerto. Y ahí, bajo la lluvia, se encuentra Chase. Y al apoyarse en Zoe, ese es el momento en el que comienza a llorar, mientras escuchamos la canción favorita de la abuela. Y ahora, sí que sí, fin. ¡Wow! ¿No es precioso encontrarse con momentos así en una comedia? Presentar la pérdida y el luto creo que es importante en una serie de este tipo. Aunque aquí solo plantan la semilla, porque al siguiente capítulo todos le gastan una broma a Chase fingiendo que están muertos. ¡Will! ¿Te das cuenta de lo que ha hecho tu germen mutante? En el capítulo del cumpleaños de Chase se concentra todo lo que para mí conseguía elevar la serie a otro nivel. Una premisa sencilla con la que exponer a las audiencias jóvenes la pérdida de un ser querido. Los personajes muestran sus diferencias y personalidades y por último nos muestran cómo es la vida de PSA. Cafeterías, salas comunes en las que organizar fiestas, espacios abiertos en los que poder llorar la pérdida de tu abuela, porque de eso iba la serie. No de llorar abuela, sino de crear un paraíso en el que todo estaba hecho por y para adolescentes. Pero, en fin, aunque a día de hoy la serie está inmersa en multitud de polémicas, creo que su legado ha trascendido como para que en pleno 2026 se siga hablando de la serie. Y todavía quedan muchas cosas que comentar, como por ejemplo, cómo y por qué terminó, o ¿merece la pena Zoey 102? Como les dije al principio, siempre me han flipado las ficciones que se desarrollan en un centro de enseñanza estadounidense. Sentía fascinación con todas esas taquillas, actividades y bailes de primavera. De hecho, me da vergüenza admitirlo, pero cuando llegué al instituto y vi que no habían ni taquillas ni baile, estaba decepcionado. Y es que Zoey 101 había conseguido que durante toda mi niñez romantizara la adolescencia. Y agradezco que así fuera. No tuve restaurantes de sushi ni bailes de primavera. Y sí, recalco los bailes de primavera porque de verdad quería ir a uno. Pero agradecía que hubiera una serie donde la adolescencia se mostrara como algo divertido y donde los problemas se solucionaban en 20 minutos. Una pena que es un viaje de hormonas y bigotes a medio salir. Gracias por ver el vídeo hasta el final, pero antes de irte, cuéntame, ¿tienes buen recuerdo de Zoey 101 o eres fan de Peaky Blinders? Te leo, bye bye.